La tarde de este viernes fueron liberados los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. Los reportes indican que llegaron solos, caminando a las instalaciones de la corporación. De inmediato se procedió a su revisión y se les brindó atención médica. Tuvieron que pasar más de 72 horas para que los trabajadores se reencontraran con sus familiares. En sus primeras declaraciones mencionaron que fueron tratados bien y que no tenían mayores complicaciones de salud. En su cuenta de Twitter, el gobernador Rutilio Escandón publicó: "Quiero informar al pueblo de Chiapas y de México que los 16 compañeros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados han sido liberados esta tarde. Agradecemos al presidente López Obrador, al Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las Fiscalías y policías estatales por su colaboración". La mañana de este viernes, familiares marcharon de la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante la protesta hicieron un llamado a los familiares de la cantante Nayeli Sirene para que se unieran a ellos. Nayeli fue privada de la libertad presuntamente por Jesús Esteban Machado, alias El Güero Pulseras, uno de los líderes del cártel de Sinaloa en la región. Medios locales señalan que el secuestro de los empleados de la Secretaría de Seguridad fue por una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y que el cártel liderado por el Mencho habría reaccionado al secuestro el 22 de junio de la cantante Nayeli Sirene, quien supuestamente fue privada de la libertad por el Güero Pulseras del cártel de Sinaloa. Este jueves el presidente López Obrador se refirió al video donde se denuncia a 3 funcionarios. Dijo que primero tenían que regresar sanos y salvos los 16 trabajadores, mientras se investiga el actuar de Francisco Orantes, subsecretario de Seguridad Pública, Roberto Yair Hernández, director de la Policía Estatal Preventiva, y Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Fronteriza. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Mientras los deportistas siguen ganando medallas en los Juegos Centroamericanos, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, continúa con sus disputas. Tiene que entregar becas por mandato judicial y agrede y amenaza con demandar a deportistas y entrenadores. Mientras tanto, al mismo tiempo que se niegan o reducen las becas para nuestros deportistas, se invierte y se apoya a deportistas y sobre todo entrenadores, pero no mexicanos, a los cubanos. Esta es la historia. Son atletas de alto rendimiento mexicanos que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realiza en El Salvador. Hoy lo dejan todo en cada competencia y se ve reflejado en el medallero, al estar a la cabeza con 64 de oro, 56 de plata y 42 de bronce, con un total de 162 preseas. Su más cercano competidor es Colombia con 97 medallas. El mayor reto es superar su propio récord del 2018, cuando México quedó en primer lugar del medallero con 341 preseas. Pero tienen obstáculos más allá de conseguir un lugar en los Olímpicos, debido a que deberán enfrentar competencias con menos recursos. Recordemos que en la Cámara de Diputados se aprobó un presupuesto extraordinario 2022-2024 que se está utilizando para financiar a los más de 600 atletas de nuestro país, pero se necesita más apoyo. El equipo acuático es el que mayores conflictos debe superar, pues mantiene una disputa con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, a cargo de Ana Gabriela Guevara, quien ha negado a estos atletas apoyos tras desconocer al comité estabilizador que se instaló, la World Aquatics, antes Federación Internacional de Natación, FINA. La disputa tiene más de un año y desde el 31 de enero de este 2023, derivado del conflicto, la CONADE canceló recursos para cubrir viáticos, salarios de entrenadores y en algunos casos prohibió el servicio de nutrición y terapia física o el uso de instalaciones.
Desde ese momento, la delegación ha tenido que buscar por su cuenta recursos para asistir a los eventos internacionales. El más reciente caso ocurrió con el equipo de natación artística, que comenzó a vender trajes de baño y toallas conmemorativas, una oferta que se viralizó en redes sociales y que impulsó a los atletas para conseguir apoyo de la iniciativa privada para llegar al Campeonato de Egipto. Pero el caso de la natación artística no es el único. En mayo pasado, la selección de clavados de altura también solicitó ayuda económica a través de redes sociales. De nuevo, la iniciativa privada alzó la mano para brindarle ayuda a los atletas que buscan competir en Japón en el Campeonato Mundial de Clavados. Pese a los resultados en los centroamericanos y del Caribe, la titular de la CONADE asegura que algunas competencias son solo de relleno. No se reparten ahí boletos para nada. Hay ciertas disciplinas solamente las que dan participación a panamericanos, creo que son 12 nada más. Y el resto pues es literal de competencia de fogueo y de hielo para algunos. Mientras que ante la Secretaría de la Función Pública se han presentado diversas denuncias contra la CONADE por un desvío de recursos reflejados en 496 millones de pesos. Dentro de las irregularidades hay 55.500.000 pesos destinados a 29 entrenadores cubanos, de los cuales no existe constancia de que presentaron los servicios contratados. Bueno, y pese a Ana Gabriela Guevara y al gobierno mexicano que le ha brindado poquísimo apoyo a los deportistas que están ahorita en los Juegos Centroamericanos, hemos tenido muchísimas medallas. Hay que recordar que en los Juegos Centroamericanos pasados México tuvo, el mayor número de medallas. Ahora está México hasta arriba, solamente por abajo de Colombia, y han hecho un gran esfuerzo nuestros deportistas. Pero hay que indagar y hay que ver bien qué está pasando, sobre todo con personajes cubanos en nuestro país. Hemos visto, ya sucedió con los doctores. ¿Qué pasó? Les pagan una cifra estratosférica, no a los doctores, porque de alguna manera es abusar de ellos, se los pagan al régimen cubano. Y lo mismo está sucediendo aquí. Estamos viendo que se han pagado millones de pesos a entrenadores cubanos. Hay que ver si realmente están trabajando. El problema es que tampoco les pagan a los entrenadores cubanos, les están pagando al régimen cubano. Jorge, ¿cómo ves esto? Sí, es una parte, está mal, está muy mal nuestro deporte. No nos asombremos después que no siempre tengamos buenos resultados, pero los buenos resultados lo vimos en el Mundial de Natación Egipto, lo estamos viendo en los centroamericanos. Ahora es por el esfuerzo de los deportistas, que además por conflicto entre federaciones, la CONADE y demás, son hasta agredidos por las autoridades. Me parece terrible. Y lo que dice Viviana, este financiamiento a entrenadores cubanos también sería bueno echarle un ojo, porque mientras no hay dinero para nuestros deportistas y nuestros entrenadores, sí lo hay para los del régimen cubano. A ver qué es lo que sucede. Hemos dicho desde hace meses que Chiapas es un estado que puede estallar en cualquier momento, pero la situación se minimiza, se quiere ocultar, se quiere hacer pasar por una suma de hechos concatenados como si fueran sucesos aislados. Y de eso van a hablar precisamente el día de hoy en La Hoguera del Poder Jorge Fernández y el maestro Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, hay muchas cosas terribles. El mes de junio termina con una serie, lo hemos platicado, de situaciones muy graves en términos de seguridad. Pero lo que más me preocupa, lo que más preocupante debería ser, es la banalización de la inseguridad, la banalización de la violencia, el no entender o no decir o no querer reconocer la gravedad de los temas que estamos tratando, que estamos abordando en el ámbito de la violencia y la inseguridad. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va, mi querido señor? Por ¿Cómo estar está? con nosotros. Muy bien, afortunadamente, aunque con este tipo de situaciones que estamos viviendo en todo el país, deberíamos estar todos muy preocupados. Yo recuerdo en un artículo suyo en el transcurso de la semana pasada una idea sobre que nada en cuestión de seguridad es casual, que todo tiene que ver con algo, o sea, son leyes casuísticas, o sea, no se puede hablar de un azar, pero
vuelvo a mis procesos de nostalgia. Hace como 40, 50 años hubo un primer gran secuestro al señor que manejaba los aeropuertos. Se llamaba Julio Almada, Hirschfeld Almada, creo. Maestro, era el primer caso de un secuestro así que fuera mediático. Todo se trastocó, se convirtió en escándalo y la situación de la sociedad se movía en una idea. ¿Hacia dónde vamos? Eran las expresiones lingüísticas de las personas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? Vaya pues, existía el azoro, existía el temor, existía la reprobación, existían la capacidad los de asombro, la capacidad de asombro de una sociedad. Exactamente, entonces esos elementos estaban en una sociedad que no es que permita la violencia, sino que se preguntaba qué estaba sucediendo, porque en aquel tiempo todo estaba controlado por un Estado, él tenía el monopolio de ese tipo de cosas. Muy bien, ¿qué sucede en este México? Qué brutales escenas de 16 personas secuestradas tan solo por el delito de ir a trabajar. O sea, hacer tu vida normal. Y llega un grupo de personas que decide que tú tienes que estar como rehén y después te exhibe de pie diciendo cosas y tu siguiente video te obliga al proceso de la humillación. 16 personas mayores de edad, que son seres entre los 50 y los 65 años, todos colocados en 4 patas, teniendo que repetir en voz alta como si fuera el credo en una misa de 12, las ideas que un retrasado mental con una pistola les está poniendo o les está obligando a repetir. Eso se llama humillación. Eso es el principio de un proceso de tortura y lo único que el ser humano no puede perder por un instante es la dignidad. Cuando el ser humano pierde la dignidad, se descontrola su organismo. Usted ahí tiene 16 personas tocadas por un proceso que ellos ni siquiera tienen nada que ver, por eso les dice el tipo que reza el credo, van a pagar justos por pecadores, con una filosofía paramélgica, o sea, basada en lenguajes, hablando, y eso no escandaliza a los seres humanos que funcionan como funcionarios y tienen que llevar a cabo tan solo una condición: proteger a su sociedad, una sociedad que paga impuestos y una sociedad que hace todo lo posible porque este país se siga moviendo. Es inconcebible. Hay dos cosas al respecto. Una, me parece que se intentó hacer como una broma, me parece que no se puede hacer bromas en estas cosas cuando el presidente dice que si no los liberan los va a acusar a los secuestradores con sus papás y sus abuelos. Me parece una banalidad absoluta desde el más alto poder del país que ante un secuestro de estas características se expresen así las cosas. Pero además estos son actos, hay que ponerle el nombre, son actos de terrorismo. Cuando las guerrillas y el narcotráfico en Colombia tuvieron su mayor punto de eclosión, fue cuando hicieron dos cosas. Punto climático, fue cuando hicieron dos cosas. Pusieron coches bombas terribles, vimos un coche bomba ayer en Celaya, y hacían los secuestros masivos en las carreteras. Cerraban un tramo de carretera, se llevaban 30, 40 personas, luego veían si había alguna moneda de cambio entre esas 30, 40 personas. Y ahí es cuando se comprobó que el Estado estaba doblegado. Entonces tuvo que hacer un esfuerzo enorme para recuperar eso. Para recuperar se hizo el plan la Colombia condición de la palabra y todo Estado. lo que ocurrió, ¿Sí? ¿no? Aquí está comenzando a ocurrir lo mismo. Tenemos un secuestro masivo, tenemos una enorme cantidad de hechos de violencia, comenzamos a ver algo que no veíamos o que no se veía desde 2010, 2011, un coche bomba para atacar específicamente a elementos de la Guardia Nacional, asesinatos, secuestros. No se está comprendiendo, me parece, la magnitud del clima de violencia e inseguridad que se está viviendo. Hace muchos años, en un aeropuerto en Bogotá,
me encontré a un hombre intelectual de esos de gran trayectoria y él estaba leyendo el mismo libro que yo. Un libro que tenía que ver con la posición de Colombia con el narcotráfico y dos grandes personajes del narcotráfico. Le llamé, le dije que me llamaba la atención, estuvimos platicando un rato y él me dijo, a mí también me llamó la atención. Me dijo, ¿será que nosotros vamos simplemente 10 años atrasados de todo esto que está sucediendo en Bogotá? Y yo lo único que le dije es, México, como decía Octavio Paz, llega siempre tarde al éxito, 30 años después. Ahora estamos llegando un poco tarde al proceso de la descomposición social. Nos están enseñando el camino otros países, pero en el momento en que una herida se abre, se desnaturaliza una enzima de un país, el descontrol sistémico de la salud de este país se empieza a perder. Bogotá tenía esto, maestro. En fines de semana, cuando la gente quería salir a descansar, se hacían caravanas y cuando la policía veía la caravana, sacaban a la caravana escoltada para que la gente no fuera secuestrada. Y hacían lo mismo de regreso. El espectáculo era interesantísimo para el que uno no vivía ahí y para el que vivía ahí era una auténtica monserga basada en la humillación. Maestro, nos está empezando a suceder eso. Simplemente lo que yo no entiendo es por qué no tenemos capacidad de aprendizaje, por qué no tenemos emociones reactivas, por qué en los últimos años en nuestro país las emociones están siendo procesos evasivos, no aceptar la realidad, no aceptar culpabilidades, no aceptar lo que sucede. Como si fuera tan sencillo sustituir realidades por palabras. No está siendo sencillo porque hay una gran cantidad de gente que ha perdido la vida a diferencia de 10 años antes. Esa es la gran diferencia. No puede ser el mismo mecanismo y creo que no hemos aprendido y estamos manejando como país emociones evasivas. Y además una estrategia política que no sirve. Ya, y como tú dices, no aprendemos. En 1993 todos los altos niveles del Estado mexicano sabían que estaba creando un movimiento guerrillero en Chiapas, que luego conocimos como el Ejército Zapatista. Se decidió ignorarlo y no sacarlo en medios y no atacarlo y no hacer nada porque estábamos en periodo sucesorio, se estaba designando candidatos, estaba por entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio. Quedan marcados el destino de dos seres humanos, Camacho y Colosio. Colosio y un tercero, Carlos Salinas de Gortari, por supuesto. Y el 1 de enero cambió todo el país por un estallido armado, de un grupo armado que se hubiera podido evitar. Ahora tenemos situaciones similares en Chiapas otra vez, pero la enorme diferencia es que este no es un movimiento armado por cuestiones políticas, ideológicas, que pueden ser legítimas o no, pero son transitables para un Estado. En este caso son grupos criminales que su única tarea es eliminar el Estado. Y que no les da por la negociación. No, y pensar que se puede negociar. Se le dice que reflexionen, no le puede decir al narcotráfico que reflexione. Pero lo que pasó en el 94 tenía un espíritu social. Sí, claro. Lo que sucede ahora no tiene relación con ningún espíritu más que el descontrol y el hecho de que nuestro tejido social está absolutamente roto y no puede ya ser controlado ahí por educación. Se necesitan otras medidas porque el mismo descuido llevó a que la situación fuera incontrolable. Un poder terrible. Pero bueno, maestro Raúl Quintanilla, muchísimas gracias por acompañarnos. No, maestro, es un tema muy doloroso. Usted lo estudia perfectamente. Nosotros cuando sabemos el 0,1% de lo que sucede, nos escandalizamos. ¿Qué será con las personas que saben realmente lo que está pasando? Muchísimas gracias, Raúl. Muy buenas noches. A usted. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.
Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura se dieron a conocer entremecedores testimonios de la tortura ejercida por el régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo contra sus opositores detenidos en Nicaragua. Esta es la historia. Me estallaron 2 bombas, una en el empeine del pie y la otra en la chimpinilla, teniendo esquirlas en todo mi cuerpo, tanto en mi pecho, en mis manos, en mis piernas, como en mis pies. Es Catalina, de 44 años, madre de 2 niñas, quien tuvo que salir huyendo de Nicaragua. Buscó refugio en Costa Rica, donde hoy recibe terapia física y psicológica tras pasar por varios episodios violentos cometidos por el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En 2018, Catalina abrió las puertas de su casa como refugio para quienes salieron a protestar contra las medidas implementadas por el régimen, y eso casi le cuesta la vida. Su caso se suma al de miles que han sufrido ataques y tortura por el presidente Ortega, quien lleva 5 años cazando a sus detractores. Un informe elaborado por el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más expone testimonios de 158 personas víctimas de tortura en el país centroamericano. Una de las víctimas relató que todos los días fue violada por los mismos 5 hombres. Describe que en su desesperación, en varias ocasiones deseó que la mataran. Incluso dijo que los retó a que la asesinaran porque no quería quedar viva. Su verdugo fue un jefe de policía quien la detuvo durante una manifestación en contra de Ortega. Y después, el mismo policía invitó a sus subalternos para cometer los mismos abusos. El colectivo de derechos humanos logró identificar al menos 40 formas o métodos de tortura en los testimonios documentados. Hubo quienes recibieron golpes de forma constante con puños y patadas por parte de agentes policiales, penitenciarios, militares y agentes paraestatales. En otros casos, los hombres de Daniel Ortega marcaron a las víctimas con las siglas FSLN del partido del régimen, como le ocurrió a un estudiante de 14 años quien fue detenido por participar en las movilizaciones. Los castigos también fueron baños de agua fría, tortura por suspensión, estrangulamiento, práctica de asfixia seca y húmeda, arrastramiento, desprendimiento de uñas, tortura por posición y laceraciones. También se encargaron de destruir la estabilidad emocional de las personas de forma paulatina, como con el aislamiento, hacinamiento, privación de atención médica, amenazas múltiples principalmente contra hijos y familiares, entre ellos de muerte y de mutilación de órganos genitales o alguna otra parte del cuerpo. Según los testimonios, los carceleros también los inducían constantemente a suicidarse o a jugar la ruleta rusa. Les interrumpían el sueño y los coaccionaban a ingerir drogas. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver la 4ª y última temporada de la serie Jack Ryan, que se estrenó precisamente el día de hoy. No la hemos visto todavía esta última temporada, las otras sí las hemos visto completitas. Es una serie de acción, de espías, nada demasiado intelectualizado, es acción pura, estas series de agentes de la CIA y demás. Pero este tipo de series, por lo menos para mí, resultan muy divertidas, sobre todo en un fin de semana. Está basada además en los libros de un famosísimo escritor ya fallecido, Tom Clancy, y antes el mismo personaje de Jack Ryan estuvo en varias películas buenísimas, realmente buenísimas, de los años 90, protagonizadas por Harrison Ford. Si se quiere divertir, vale mucho la pena. ¿Qué oír? Un disco que saca el sello Blue Note. El sello Blue Note es un sello de culto, el Blue Note es el mismo del histórico lugar de jazz en Nueva York, ahí en el Village, en una colección especial. Este disco, son varios discos, este se llama Chet Baker Sings and Plays. Chet Baker es un trompetista, fue una vida muy atormentada, incluso estuvo preso, consumía regularmente heroína, una vida terrible la de Chet Baker, y la hace Chet Baker con su grupo, con unas versiones fantásticas de su música que alguien definió como el inicio del cool jazz, pero en realidad es un jazz profundamente intimista, con unos músicos de primera línea, y esta edición es particularmente bella, no solo por la presentación, sino por la forma en que fue remasterizado el material.
original, que a sus 68 años de la grabación original, suena así, por supuesto, en monaural, pero como algo realmente nuevo, limpio. ¿Qué leer? Otro libro, otro reportaje, otra narración magnífica de uno de los 2-3 grandes escritores franceses vivos. Se trata del libro B13 de Manuel Carrère, que cuenta en un reportaje duro, directo, el juicio contra los terroristas que realizaron el ataque a la sala de conciertos Bataclan el 13 de noviembre del 2015. Un ataque que, junto con otros 2 realizados en forma simultánea, dejó decenas de muertos en París. Carrère es extraordinario, es un escritor extraordinario y relata día a día, momento a momento, el juicio donde participa, es juzgado, entre otros, el único terrorista sobreviviente porque no explotó el cinturón bomba que llevaba. Es un trabajo impresionante, un libro relativamente pequeño, un reportaje envidiable del autor de esa novela extraordinaria que se llama El Reino. A mí me recuerda el trabajo de Hannah Arendt en el juicio a Adolf Eichmann allá en Israel, y aquello que escribió Hannah Arendt, aquello que fue muy notable sobre la banalidad del mal, Viviana. Pues ahí están, Jorge, tus recomendaciones siempre muy buenas y muy bienvenidas. Yo le recomiendo también que la pase espectacular este fin de semana, que se divierta, que haga todo lo que usted quiera con sus familiares, con amigos y más. Y, por supuesto, ya el lunes tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito y a disfrutar la vida. Bonito fin de semana, Jorge. Bonito fin de semana, bonita noche, Viviana, bonita noche para todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.